Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Buenos días, profe. Sí, Buenos señor. días. Buenos días a todos. Listo, Buenos días. muchachos. Seguimos. Digo yo, Ayer quedamos en el grupo B4. Hoy le toca, creo que alcanzan a pasar el grupo A2, B2, A4 y B3. ¿Listo? Entonces se preparan y comienza el grupo A2. soy yo. ¿Ya puedo compartir pantalla? Listo, ahora sí. Listo, ahí está viendo, ¿no? Sí, Ya, cuando usted me diga, profe. sí, ya. Listo. Buenos días a todos. Pues primero que todo, mi grupo está conformado por Juan Manuel, Marilyn y yo. Y a nosotros nos correspondió el movimiento de una dimensión. El ejercicio consta de una planta de energía nuclear, la cual pues sobrecargó y se derivará en una explosión. Pero para evitar esta explosión tiene que ocurrir un flujo de agua que está en un tanque a 12 metros del reactor. El reactor mide 8 metros y tiene que llegar en menos de 5 segundos al reactor. Lo que ocurre es que la aceleración pues, no solo está por la gravedad, sino que el reactor, al tener una fuerza tan grande, produce una presión en el aire pues, y en todo, hace que pues, la gráfica de la aceleración sea esta y pues la ecuación de la aceleración sea esta. Entonces las preguntas, la primera es, a partir de la gráfica de la función de la aceleración, plantee las gráficas de velocidad y de posición considerando que la velocidad inicial es cero y la altura inicial es cero. Entonces, iniciamos. Teniendo en cuenta esto, que es la gráfica de aceleración y la función de aceleración, empezamos a trabajar que la aceleración, como sabemos, es la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, la idea es integrar para que primero hallemos la velocidad, pues la función velocidad. Y al tener en cuenta que nos da una constante de integración, la constante de integración sería la velocidad inicial porque es cuando el tiempo vale cero. Entonces, esa constante de integración en el caso de la velocidad sería cero. La siguiente gráfica, y esta pues sería su gráfica, claramente. También se puede hallar por la parte de los puntos críticos, pero no sé, tenemos ese proceso para hacerlo con menos tiempo. En la siguiente gráfica que nos pide es la de la posición, que como bien sabemos es la integral de la función velocidad. Entonces, con la función de velocidad que acabamos de hallar, volvemos a integrar y realizar el mismo proceso que hicimos con la aceleración y nos da la siguiente ecuación. En este caso, nos da otra nueva constante de integración. ¿Qué significa esto? Pues la constante de integración en este caso va a ser la posición inicial, que nos da el enunciado mismo, que son los 20 metros de altura en los que se encuentra el tanque. Y la gráfica es determinada por este desplazamiento por tiempo. ¿Sí? Bueno, el enunciado, la parte del enunciado nos comenta, vamos a leerlo otra vez, que si se puede evitar un accidente si la presión de vapor ejercida por el reactor se duplica, pero la presión la presión de vapor ejercida por el reactor es solo este pedacito, que el menos 10 es la gravedad que estamos trabajando en el enunciado. Entonces, para este segundo enunciado, o para esta segunda pregunta, la parte que se multiplica por 2, porque se duplica, es solo el primer término, el del t al cuadrado, dando como resultado una nueva aceleración de 28t al cuadrado sobre 10 menos 10. Entonces, se realizan otra vez los procesos de integración, pero con la nueva ecuación de aceleración para que dé como resultado las siguientes ecuaciones, lo mismo que se realizó arriba, teniendo en cuenta que pues una es la derivada de la otra y así sucesivamente. Y luego se toma la ecuación de la posición, es decir, esta, y se reemplaza y en 8, ya que esa es la altura del reactor, como se puede observar en esta imagen, que esa es su posición, tiene que llegar hasta acá. Luego, como vemos, nos queda una función bicuadrática, perdón, y se soluciona con una sustitución debido a que es una función cuadrática, ¿sí? Que en la que t al cuadrado se pasa a un término como x al cuadrado, perdón, t a la 4 se pasa a un término como x al cuadrado y t al cuadrado se pasa como x, y se soluciona como una cuadrática normal. Lo que ocurre es que aquí, en vez de darnos respuestas, pues nos debe dar 4, y esas 4 son las raíces cuadradas de las respuestas que nos da la función cuadrada, bueno, la función cuadrática. Y pues en este caso se toma como respuesta el tiempo positivo más cercano al inicio del movimiento, pues 1,65,
94 95 segundos, haciendo que el reactor no colisione ya que teníamos un límite de tiempo de 5 segundos nada más. Gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta para el Luego por grupo? chat. Yo. Oh, Yo. muchachos, Profe, una cosa. yo tengo una pregunta. Una cosa, este grupo de la 2 ya hizo sus 2 preguntas, ¿no? Pero hay grupos que todavía les faltan, entonces para que lo tengan en cuenta. Listo. Profe, yo tengo una pregunta Dale. del B3. En la parte de la presión, que es el tercer punto, si no estoy mal, no entendí bien si al fin se afectaba o no, y pues tampoco entendí la parte de que porque era solo ese pedacito cuando lo señaló. Ok, lo que nos dice primero el enunciado completo es que hay una presión de vapor ejercida por el reactor que hace que la aceleración, como vemos en la gráfica, empiece pues a aumentar, ¿sí? Pero hay un momento en el que pues hace que la fuerza de esa presión sea tan grande que la aceleración, en este caso pues la gravedad, y así, como que vaya hacia arriba, desafiando pues varias leyes de la física, pero no pasa nada. El caso es que dice que se puede evitar un accidente si la presión de vapor ejercida por el reactor se duplica. Si bien tenemos en cuenta, tomamos como gravedad -10, o sea, es este pedazo de la ecuación nada más, y la presión ejercida por el reactor es este término. Por eso es que solo este término se multiplica por 2. Y al hacer las operaciones, vemos que pues eso no deriva. O sea, como tenemos un límite de 5 segundos, pues vemos que al tener 1,65 segundos no deriva en la explosión del reactor. Perfecto. ¿Qué grupo era el que hizo la pregunta? Ah, ok, B3. gracias. El B3. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Otra. B2, grupo B2. Sí. En la primera partecita ahí, el hecho, bueno, es que es como una duda, el hecho de que la aceleración sea creada por una presión no me afecta en nada, ¿cierto? O sea, yo puedo llegar y sumar algebraicamente esas dos aceleraciones como hicieron ellos y no pasa nada, ¿cierto? Es que más, pues sí, precisamente porque imagínense que va la aceleración de la gravedad hacia abajo, ¿sí? Y la presión que ejerce el reactor va hacia arriba. Entonces, al como contrarrestarse, pues más que sumarlas, en este caso sería como se ve ahí. O sea, pero lo que yo restarlas. estoy sumando son las aceleraciones, ¿cierto? O sea, la Sí, aceleración generada por la presión, listo. Y la segunda es que en la solución de la bicuadrática simplemente es una sustitución, ¿cierto? O sea, no hicieron sí, nada más. básicamente, o sea, como está de esta forma, que es el primer término elevado a la 4, el segundo término a la 2 y el tercer término es independiente, te reemplaza t cuadrado por un x al cuadrado, perdón, t a la 4 por un x al cuadrado y t al cuadrado por un x. O sea, este por un x al cuadrado y este por un x. Y pues se soluciona ya sea con la fórmula de menos b más o menos la raíz cuadrada y todo esto. O pues con la calculadora. Y esos resultados que me dan ahí, se le saca raíz cuadrada y estas son las que me dan acá. Listo, ya, gracias. Listo. Tengo una pregunta del grupo A1. O sea, Bueno, nos queda creo que tiempo. llevamos Hágale. una. No, nos llevamos 2, pero no importa. Es que yo llevo como, o sea, vi como un error por ahí, no de cálculo, sino como de gramática de ecuaciones, y es que a la hora de plantear las integrales uno entiende que para pasar de una ecuación a otra se plantean integrales, pero ustedes las pusieron definidas y los resultados son de integrales indefinidas. ¿Por qué las plantearon como integrales definidas? Me la quitó. Me la quitó. Pues, Porque, o sea, todas las no sé si integrales quieran las tienen responder esto. colocadas de la misma forma, porque desde un t sub 0 hasta un t arbitrario y lo mismo de un h inicial hasta un h arbitrario y aún así le da la más c. Pues en realidad, a ver, al inicio las pusimos que no, y teniendo en cuenta con lo que había hecho el profesor, y como trabajamos en un intervalo cerrado, pues, o sea, como un intervalo de 5 segundos, más que eso sería, o sea, se trabaja hasta los 5 segundos, ¿sí? Por eso las gráficas todas están hasta los 5 segundos. Pero al tener en cuenta esto, pues, son 5, pero al tener el más c, que vemos algo como necesario, se coloca para que la función nos dé como debe ser. No exactamente. Entonces, Si quiere, en vez de los ponga la límites, fórmula de la integral, por favor. en vez de ¿Esta? colocarle el t sub Ahí. 0 y t, hubiesen colocado el intervalo de tiempo y lo hubiesen resuelto como una integral definida sin necesidad de colocarle el más c y dejarla más completa, ¿no? Su compañero tiene toda la razón. El t sub 0 inicial, ojo, usted dice que ¿cuánto es el tiempo inicial? ¿0?
Sí, señor. Bueno, entonces usted lo reemplaza como t sub 0 igual a 0 o pone 0 a t. Y la parte de la izquierda no le sale ninguna constante c. De la parte de la derecha sí le sale el b sub 0. O sea, esa sí la necesita, pero entonces en ningún lado queda el más c. Ok, listo, sí, señor. Y ahí le faltó un igual, por cierto. Pero bien. Ahí en vez de estar el más, Aquí se sí, hubiera aquí colocado un sí. B sub 0, ¿cierto? Sí, es que el más c viene para el otro lado de la integral. O sea, ya de la límite de la integral después del igual, donde tiene integral desde b sub 0 a b, ahí ya están los límites ya está la velocidad inicial. ¿Listo? Por Lo eso que no entonces, ahí en vez de estar, tienen acá es tiempo inicial. Ojo, y si escribe la integral de esa manera, en cada t le debería quedar un t, por ejemplo, en el t cubo, ¿sí? Entonces le quedaría, paréntesis, t menos t sub 0 al cubo, menos pero como T 10 sub 0, por t 0. menos t sub 0, porque tiene dos Pero es que límites de te la sub 0 integral es en el 0. tiempo. Profe, es que T sub 0, 0. Yo Y pues, sé, pero por eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, como t sub 0 es 0, no queda el más c que está al final de la integral. Ok, listo, sí, pero es señor. que ese más es de la velocidad inicial. Pues este es del otro lado de la integral, entonces le queda b sub 0. No porque se está restando, después lo pasamos a sumar al lado. Sí, sí, simplemente fue que Juan Diego lo colocó como más C en vez de colocarlo como B sub 0. O Ese fue sea, lo que a pasó. eso es lo que le decimos. Ahí no hay c porque esa c no es 0, para empezar, porque ese 0 no sale de la parte derecha. Ok, ese c sale de la integral de la parte de la izquierda, según como ustedes lo tienen ahí. No, es Sí, que solamente se le que, pega. solamente que lo arregle. Ujú. O sea, ese C en realidad nunca existió. Si usted deja indefinida la parte del tiempo, pues usted ahí sí puede llegar a decir, bueno, es que el tiempo es igual a, el t sub 0 es igual a C, que es igual a 0, entonces no, y lo borra de todos sus t's. Pero entonces en la parte de t cubo debería aparecer t menos t, de menos t 0. Listo, sí, En la señor. parte lineal también y en la parte de C. Listo, sí, señor. Profe, qué pena, es que ahorita en las preguntas yo dije que éramos el grupo B2, pero somos el B1. No sé por qué dije B2, o sea, las que hice son del B1. Ya la puse al B2. Listo, Ah, bien. bueno, hago una pregunta esta. Déjeme ver la gráfica de posición versus tiempo, la última, la resolución. Muy bien, usted habló algo de máximos y mínimos, ¿a qué se refería? No hablé de máximos y mínimos. Dijo que iba que no tenía tiempo, que había tiempo, no entiendo esa parte de analizar los puntos críticos. Ah, pues, o sea, teniendo en cuenta, claro, pues, como lo vimos el corte pasado, o sea, teniendo en cuenta pues esto, vemos que primero pues hay un corte, o sea, esta sería la tercera gráfica en la sucesión, sí, que es la de aceleración. Teniendo en cuenta pues este corte con el eje X, que sería, en realidad nosotros lo calculamos y es 2,67 y más decimales, pues empezamos a mirar pues como su pendiente y todo esto, para empezar a graficar hacia atrás, ¿sí? ¿Sí me comprende? Pues, o sea, 2.67 y ahí está el máximo de la aquí Está con velocidad. puntos críticos. Perfecto. ¿Y qué pasa en la velocidad? Aquí, Punto de inversión de concavidad. Listo. Listo, muy bien. Esa parte la puede colocar en ese documento, ¿no? O sea, hablar de ese punto porque pues se muestra en la ok, gráfica. listo. Pues Ojo. lo editamos como para que no fuera tan largo el documento. Bueno, decidan. Ahí les va a sobrar un más que entonces le queda espacio. Muy bien. Dejemos hasta ahí para este grupo. Listo. Siguiente grupo, por favor. Nosotros, profe. Dale. Listo, ya comparto. Tiene que compartir con sonido, ¿no? Cuando le dé compartir, tiene que activarle que quiere compartir también sonido. Profe, O sea, no están escuchando, o sea, si me No. muteo no escuchan. No. Qué pena. Cuando se comparta pantalla, creo tiene que que iba, darle a activar compartir pantalla con sonido. Señor. creo que iba al grupo B2. Ah, cierto, es que yo soy el B1, no sé por qué tengo. Dios, Juanfer, de nuevo. Listo, pare rápido. Sí, sígale, ya, sí que. Sorry, profe. ¿Qué pasa, muchacho? Profe, discúlpelo. Buenos días. El día de hoy venimos a presentarles nuestro ejercicio de aplicación de cinemática. Nuestro grupo está conformado por Santiago Agüelo Sepúlveda, Oscar Andrés Ramírez Serna y quien les habla, Joan Sebastián Acevedo. El enunciado nos dice que se tiene una situación simplificada de lo que ocurre dentro del cilindro de un motor, en el cual hay un pistón de 10 centímetros que sube y baja dentro de él,
inicia su desplazamiento hacia arriba con velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Desacelera con la gravedad hasta llegar a contactar con la mezcla gaseosa de la combustión que está dentro del cilindro y ocupa 2 centímetros de alto. Cuando su velocidad es cero, se devuelve con una velocidad de menos v sub 0 debido a la explosión. Nos pide que hallemos la altura del cilindro y que se necesitan 30 combustiones para un proceso en un carro. ¿En qué tiempo el pistón hará dichas combustiones? Para hallar con la solución del inciso A, tendremos que hacer el siguiente análisis de esta situación. Tenemos que el pistón ocupará 10 centímetros de altura y la mezcla gaseosa de combustión otros 2 centímetros. Por ende, nos quedará una tercera medida H que tendremos que encontrar. Esta medida estará dada por el desplazamiento que hace el pistón desde su posición inicial hasta que éste toca con la mezcla gaseosa de combustión, cuando su velocidad se hace igual a cero. Por ende, podemos hacer empleo de algunas ecuaciones cinemáticas para el lanzamiento vertical, ya que como el enunciado nos lo dice, el movimiento estará acelerado por la gravedad nada más y se estará dando en el eje Y. Entonces, haciendo empleo de estas, calculando algunos valores numéricos, tanto de tiempo como de altura, podremos hallar esta tercera medida, empleando también los valores numéricos que nos da el enunciado. Al encontrar esta tercera medida, la podremos sumar a las dos anteriores que tenemos dadas por el enunciado y con esta suma hallar la altura total del cilindro, que es lo que nos pide el primer inciso. El inciso B nos dice que se necesitan 30 combustiones para el proceso en un carro y que una combustión será cuando el pistón vuelva a su posición inicial. Haciendo un análisis de la situación podremos notar que este tiempo de combustión se divide en tiempo de subida y tiempo de bajada. Para hallar el tiempo de subida pues necesitamos el tiempo cuando llegue a la altura que hallamos anteriormente, que es la altura que choca con la mezcla de combustión. Usando ecuaciones cinemáticas para el lanzamiento vertical, ya que pues en este caso el movimiento es en el eje Y y desacelerado por la gravedad, encontramos el valor del tiempo de subida. Por otro lado, para hallar el tiempo de bajada debemos hacer el siguiente análisis. Sabemos que inicia con una velocidad inicial de menos 5 metros sobre segundo, como nos lo dice el enunciado. El sistema de referencia seguirá en la punta del pistón, pero en este caso en otra posición. Utilizando las ecuaciones cinemáticas también para el movimiento unidimensional en el eje Y, hallaremos el desplazamiento. Este desplazamiento será igual al de subida, pero en este caso negativo por la posición del sistema de referencia. Igualamos a 0, utilizamos cuadrática, hallamos el segundo tiempo, que es el tiempo de bajada. Sumamos estos dos tiempos, nos da un valor numérico de 25 raíz de 2 sobre 49 y lo multiplicamos por 30 para hallar el tiempo de 30 combustiones, que será 21,65 segundos. Listo. ¿Preguntas? Yo. ¿Qué grupo? B1. ¿Seguro? Sí, B1, sí. No sé qué me pasa, que soy especialmente tonto. Bueno, yo tengo una pregunta. Ahí esa velocidad es negativa por el sistema de referencia, ¿verdad? Es que pues no sé cuándo le iban a decir ahí como que se cortó y no le entendí. Bueno, sí, lo que pasa es que el pistón llega a un punto en el cual su velocidad se hace cero y pues debido a la explosión el pistón vuelve a bajar, entonces pues el vector de la velocidad irá pues en el sentido negativo del eje Y y por eso pues es negativa esa velocidad inicial. Listo, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Gente, no Yo necesito. tengo una pregunta. ¿Qué número? No, desde el video, desde el video. B5. Ajá. Y es que como es un pistón, o sea, se supone que al hacer pues la explosión con el gas no debería tener otra aceleración aparte de la gravedad. Pues es que el pistón llega y la velocidad se hace igual a cero y lo que le da su velocidad inicial de menos 5 metros sobre segundo es la explosión misma. Ah, o sea, la explosión le da es una velocidad constante, ¿sí? Sí. Ah, bueno, gracias.
Ojo, estos son modelados, es decir, si ellos quisieran ser más exactos en lo que ocurre, podrían decir en 1 milímetro el objeto se acelera desde una velocidad a cero hasta la velocidad de menos 5 metros sobre segundo, porque son tiempos explosivos, es decir, son procesos explosivos, son muy cortos los tiempos en los que ocurren fuerzas muy grandes. ¿De acuerdo? Hablando de fuerza, algo que le preguntaban al grupo anterior de que no tenía por qué, ¿cómo era? Que si las aceleraciones se podían sumar. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Las aceleraciones se pueden sumar? O sea, un cuerpo puede llegar a tener aceleraciones diferentes. No, ¿me pregunta al general o al grupo de ellos? La general. Pues no aceleraciones diferentes, sino que Se son toma en son fuerzas momentos que distintos. ejercen sobre él de diferente manera. Bueno, ahí está la respuesta y lo que vamos a ver después son diferentes fuerzas que cuando nosotros las sumamos contribuyen a una única aceleración. Exacto. ¿Listo? Entonces ahí lo que hicieron ellos fue llegar y descomponer esa aceleración en dos partes que realmente vienen de dos fuerzas diferentes. A la fuerza de la gravedad más la fuerza que ejerce la presión. Entonces, eso que hicieron aquí, vale, está bien. Yo tengo una pregunta ahora sí. De la segunda parte usted dice que hay un desplazamiento negativo. ¿En dónde está expresado ese desplazamiento negativo? Del tiempo de bajada. Profe, ese desplazamiento pues es el que dice ahí en la expresión el delta Y. Entonces, como el desplazamiento de subida pues ya lo teníamos lo hallamos anteriormente, pues el sistema de referencia en este caso está ¿cómo decirlo? En la altura H, y pues entonces el pistón como va a bajar, se puede decir que el desplazamiento del tiempo de bajada es el mismo que subida, pero pues negativo como por la posición del sistema de referencia. Pues colóquese ahí un delta de Y igual a menos H, ¿no? Para que las ecuaciones siempre tengan lo mismo. Esa es la parte que me parece raro ver del delta de Y igual a H, y arriba se lo tiene como un menos delta de Y. Bueno, es decir, siempre va a tener ese desplazamiento delta de Y, delta de Y, delta de Y, mejor colóquele el signo diferente al resultado igual a H. Bien, el video le salió conciso, no perdieron tiempo explicando los valores numéricos, pero sí es bueno que los coloquen de pronto en pantalla, ¿sí? Aunque no pierda tiempo explicándolos, porque habló de ellos. Profe, una pregunta. Señor. Del grupo B4. Bueno, hágale la última. En el momento de chocar con el gas es cuando se alcanza la altura máxima, ¿verdad? Sí, ese es el momento exacto en que se hace la velocidad cero y alcanza la altura. ¿A lo que se anula? ¿Qué? ¿A lo que se anula la velocidad de subida? No, es que pues el pistón empieza con la velocidad inicial de menos 5 metros sobre segundo y va desacelerando con la gravedad. Y en ese momento justo que choca con el es cuando también su velocidad se hace cero. Sí. Ah, ok. Otra cosa, ese movimiento es extraño, ya les había dicho, les vuelvo a decir, coloquen gráficas de posición versus tiempo, de velocidad de aceleración de ser posible. ¿Listo? Porque toca mirar cómo es la gráfica realmente. O sea, se frena de un momento a otro, la velocidad se invierte, ¿por qué? ¿Cómo funciona la cosa? Entonces háganse algunas gráficas y las pegan unas a las otras. De algunos ciclos, de 2, 3 ciclos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Eso es todo. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿qué grupo viene? Creo que viene el A4. Ya comparto. El A4. Ok. Un ingeniero mecánico está probando el diseño de un nuevo motor y cuando lo enciende este parte del reposo y empieza a girar a los 0,5 segundos de sub-0. Además, este acelera a razón de aceleración angular igual a 0.5 pi radianes sobre segundo al cuadrado. El volante del motor posee un radio de 0.5 metros. Cuando llega a girar a los 1500 RPM lo hace durante 5 segundos a velocidad angular constante. Después de ese tiempo se presenta un fallo. El volante se frena solo, desacelera angularmente a razón de 2 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Nos pregunta por la velocidad tangencial cuando la velocidad es constante. Nos preguntan por las revoluciones y el tiempo desde que se enciende, empieza y termina de girar el volante.
Para analizar mejor el problema nos apoyaremos en la gráfica de desplazamiento angular respecto al tiempo. Cabe recalcar que el desplazamiento angular está en pi rayanes. Como podemos apreciar, la gráfica es una parábola cóncava hacia arriba en un intervalo de tiempo, luego lineal durante 5 segundos, luego es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces podemos concluir que hay tres momentos, uno donde parte de reposo y acelera, primer momento, luego cuando llega a cierta velocidad angular, su velocidad angular es constante por 5 segundos, segundo momento, al final se frena desacelerando hasta que su velocidad angular es cero, tercer momento. El enunciado nos da una frecuencia para cuando el volante gira con velocidad angular uniforme, pero esta velocidad es a su vez la velocidad angular final para el primer momento, flecha negra, y la velocidad angular inicial para el tercer momento, flecha morada. En la gráfica de velocidad angular versus tiempo esto se comprueba. En el primer momento es una función lineal por lo que acelera uniformemente, luego por 5 segundos se vuelve constante, por lo que la función en ese intervalo también lo es, y en el tercer momento desacelera uniformemente, función con pendiente negativa, hasta que la velocidad angular es cero. Tenemos la gráfica de la aceleración para cada intervalo de tiempo, por lo que estas serán las pendientes de las gráficas de velocidad angular. Decíamos que la velocidad angular final para este primer momento será la velocidad angular que posee el segundo momento y teniendo la frecuencia se puede hallar este dato. Hacemos factor de conversión para pasar las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo Hz, nos da 25 Hz. Lo ocupamos en la fórmula de velocidad angular que es igual al producto de 2pi por la frecuencia. Esta velocidad angular nos da un resultado de 50 pi radianes sobre segundo. Luego usamos la fórmula de aceleración que es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. Sabemos que parte del reposo por lo que la velocidad angular inicial es 0, luego de hacer el cálculo nos da 100 segundos. Esto significa que el volante partiendo del reposo a aceleración constante de 0.5 pi radianes sobre segundo al cuadrado tarda 100 segundos para llegar a una velocidad angular de 50 pi radianes sobre segundo. Luego usamos la fórmula de desplazamiento angular, reemplazamos valores que ya conocemos y nos da 2500 pi radianes que haciendo factor de conversión se hace igual a 1250 revoluciones. Para este segundo momento se tiene una velocidad angular uniforme durante 5 segundos y rescatamos el cálculo de la velocidad angular que se halla haciendo producto de 2pi por la frecuencia. Para este momento la velocidad es uniforme debido a que la aceleración es 0, por lo que cuando usamos la fórmula de desplazamiento angular, la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 da 0 también, por lo que no usamos esta parte de la fórmula. Entonces reemplazamos datos 50 pi radianes sobre segundo por 5 segundos, operamos y nos da 250 pi radianes que es igual a 125 revoluciones. Ya que en el enunciado nos piden velocidad tangencial, aprovechamos en este momento para hallarla. Nos dan el radio y hallamos la velocidad angular, simplemente operamos y nos da 25 metros sobre segundos. Para el tercer momento rescatamos la velocidad angular que traía el volante que se halla haciendo producto de 2pi por la frecuencia. Esta velocidad angular para nosotros será la inicial, 50 pi radianes sobre segundo. Queremos hallar el tiempo que dura el volante desacelerando a razón de menos 2 pi radianes sobre segundo al cuadrado hasta detenerse por completo. Usamos la fórmula de aceleración angular igual a velocidad angular final 3 menos velocidad angular inicial 3 sobre el tiempo 3. Despejamos el tiempo, sabemos que la velocidad angular final es 0 porque el volante en este momento estará quieto. Reemplazamos valores y nos da 25 segundos, por lo que desde el instante que el volante empieza a presentar el fallo hasta que se detiene por completo habrán pasado 25 segundos. Queremos hallar las revoluciones hasta que el volante frena por completo. Usamos la fórmula, conocemos la velocidad angular final, la velocidad angular inicial, la aceleración angular, entonces podemos usarla. Sabemos que el delta de θ es desplazamiento final menos inicial. Si ponemos el eje de referencia cartesiano cuando empieza el tercer momento nos da que el desplazamiento angular inicial es 0, por lo que solo nos queda el desplazamiento angular final y ese le igualaremos a θ sub 3 para guardar orden y este dato nos servirá más adelante. Reemplazamos valores, operamos y nos da 625 pi radianes que es igual a 312.5 revoluciones. Concluimos que la velocidad tangencial para el momento 2 es de 25 metros sobre segundo. El tiempo total desde que se enciende el motor hasta que se detiene por completo, sumamos los tiempos de cada momento más 0,5 segundos, que es el tiempo que tarda en encender el motor e iniciar el movimiento, nos da 130.5 segundos. Y si sumamos todas las revoluciones que dan en los tres momentos, nos da un total de 1687.5 revoluciones. Listo. Bueno, hay videos que el anterior ya casi que los tienen perfectos. ¿Preguntas para este grupo? Yo, profe. Yo tengo un... Yo también. Bueno, primero, ¿qué grupo es? B3, profe. ¿Sí me escuchan? Es que tengo problemas con el audio. Creo que alguien más habló primero. No estoy seguro. Ah. Creo que yo, no sé si me escucharon a mí primero. No sé. Bueno, comienza. ¿Qué es el grupo? A3. Listo. Yo tenía la pregunta de la frecuencia, de si la frecuencia no cambiaba en
en el acelerado, o sea, me quedó ahí como esa duda. No, 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 no. Pero eso no lo hablamos ayer. Sí, pero bueno, igualmente si de pronto le quedó todavía la duda, lo que pasa es que la frecuencia nos la dan es cuando la velocidad angular es uniforme. Entonces, pues como No, pero vemos espere, esa la pregunta no gráfica la discutimos ayer con otro ejercicio, con otro grupo. de hecho sí, No, otra pregunta. sí, eso. Que la frecuencia solamente es para cuando la velocidad angular es uniforme, porque si es acelerado, pues no se tiene una frecuencia, porque no hay un periodo cuando hay... Ah, no, mentiras, eso fue con el otro grupo. Perfecto. Vale, es justo lo que le respondí. O sea, si el otro grupo me hace esa pregunta, ya la hicimos. Porque me preguntaron lo mismo, que si en un movimiento circular acelerado, que si la frecuencia entonces variaba. Sí fue acá, profe. ¿Sí fue acá? Sí, con mi grupo. Por eso le estoy Profe, me comentando. acuerdo que yo lo hice. Eso, entonces no, esa Con pregunta el no. grupo A5. Ni siquiera lo contabilizo. ¿Qué grupo? Entonces, otra pregunta. ¿Otro grupo? Profe, bueno, ellos en cada momento el ángulo va cambiando, ¿sí? Pasa de un ángulo luego de 200 a 250 y 635 birradianes, ¿cierto? ¿Qué pasa si el auto se mueve de una forma en el que la aceleración y la velocidad forman un ángulo que esté como en el segundo cuadrante, por ejemplo, 3 y 1/4? Entonces ahí se podría decir no es que el un- auto está cambiando de posición, mantiene la rapidez, frena, acelera, o cómo podríamos Eh, saber el movimiento del auto. Pues estamos hablando de un motor, ¿no? O sea, del volante de un motor. Así que no sé cómo cambiaría la pregunta en ese caso. Sí, solo puedo saber la posición del volante. O sea, con esos datos, si nos dan esos datos, no podemos conocer en sí cuál es el movimiento y si frena o desacelera. Ah, claro, pues nos dan una aceleración positiva, entonces se dice que está girando, ¿no? Y necesariamente si desacelera no significa que deje de girar. En ese caso, pues va a seguir girando, pero en algún momento va a parar, porque está desacelerando. Pues para la gráfica de posición va a ser cóncava hacia arriba. Y si está desacelerando es cóncava hacia abajo. No sé si le respondí la pregunta. No la entendí mucho, la verdad. Habría que hacer un símil entre cuántas revoluciones del volante o qué ángulo corresponde a qué dirección lineal de la rueda. Para responder eso. ¿Esto qué grupo era el tuyo? B3, profe. Bueno, otra pregunta. Yo, profe, del A5. Ajá. Es que hay una parte cuando se están presentando las gráficas de velocidad, si no estoy mal, cuando se presenta la gráfica de aceleración angular, al final se refiere a lo que se está presentando como velocidad angular, si no estoy mal. En la aceleración yo digo que es aceleración. En la otra gráfica, Voy. un poco al final, si no estoy mal, dice velocidad sí. angular. Sí. Lo que yo comenté es que para este caso la aceleración van a ser las pendientes de la velocidad angular. Ah, ok, ¿Sí? ok. Sí, o sea, las pendientes, pues por lo de integración y todo eso, nosotros tenemos aquí una constante, integramos y pues aparece el tiempo, en este caso pues la pendiente, van a ser estos datos, para cada intervalo, ¿no? Listo. Una pregunta. ¿Esas gráficas de posición, de velocidad, aceleración, con qué ecuaciones las construyó? Pues la verdad el ejercicio no nos la proporciona, pero podemos hacerlo de varias formas, tanto matemáticamente O sea, como tuvo integrando. que arrancar. Ajá. ¿Con qué ecuación arrancó, por ejemplo? Muéstrame los datos iniciales. Los datos iniciales. Profe, una pregunta Eso, en danos un segundito. Es decir, ¿a usted le colocan, con esos datos solamente construyó alguna de las gráficas? Pues de hecho cuando yo hallé, por ejemplo, para el primer momento, simplemente hallé pues lo de la velocidad angular inicial. En este caso pues va a ser 0, ¿no? Entonces me va a quedar la parte de que la aceleración angular por el tiempo al cuadrado dividido en 2. En este caso pues tengo la aceleración. Entonces ahí pues parto con que el desplazamiento angular es igual a la aceleración angular por el tiempo al cuadrado dividido en 2. O sea, de esas gráficas que estoy viendo ahí, de esos datos, puede construir la gráfica de velocidad angular versus tiempo. ¿Sí? Esa la debería colocar. Sí. O sea, y primero esa gráfica donde ya tiene todos los datos para armarla, luego muestra las otras dos gráficas y sería bueno que le colocara en cada sección las ecuaciones que le corresponden. O sea, coloca esta ecuación es la de velocidad, las coloca directamente porque pues ahí están los datos, ¿sí? Aquí está la pendiente, tal cosa.
y luego coloca, no necesita cambiarle el audio en la gráfica porque veo que lo grabó por diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto, Por entonces, aparte yo puedo ajá, justificarlo. no necesita cambiar el audio. Va a las otras gráficas y le coloca, bueno, esta es la barra de posición, entonces es la integral de la velocidad versus tiempo y coloca también por secciones. Esta me dio tanto, esta me dio tanto, esta me dio tanto. Sí, señor. Y lo mismo para la aceleración y ya. Está Sí, bien. señor, listo. Listo. ¿Qué grupo sigue? Creo que el B3. Profe, no iban a hacer una pregunta. Uy, ya están las preguntas. Ah, vale. B3. Buenos días. Somos el grupo B3 del curso de Física 1. Nuestro tema es movimiento parabólico. Este es aplicado a un problema que se amolda en nuestras carreras de estudio. El enunciado del problema que planteamos es: el Servicio Geológico de Brasil estudió una represa de 314 metros de profundidad que contiene residuos mineros disueltos en agua. Al finalizar este estudio se concluyó que podría sufrir una fuga y afectar a las poblaciones de la región de Brumadinho. De acuerdo a este enunciado nos planteamos las siguientes preguntas. 1. Teniendo en cuenta la ecuación de Bernoulli, hallar la velocidad con la que sale disparada el agua, si la altura de la fuga es de 205 metros. 2. Si existen tres poblaciones cercanas, A, B y C, que se encuentran a 284 metros, 0,372 kilómetros y 492 pies respectivamente, ¿a cuál de ellas tendrían que evacuar primero los bomberos? 3. Para las poblaciones en riesgo se construyó un muro a 138 metros de distancia de la represa. Si la velocidad del fluido es de 58,7 metros sobre segundo, ¿qué altura tiene el muro? Esta es la representación gráfica del problema que nos planteamos, en donde se encuentra la represa, la fuga y el muro que se desea construir. Además de esto, se puede ver la trayectoria que sigue el agua, representando al movimiento parabólico. Esta es una representación más detallada y con todas las componentes físicas del movimiento parabólico que traza el agua. Para el análisis y la posterior solución de este problema partimos de la ecuación de Bernoulli, de la cual despejamos la velocidad que necesitamos, que en este caso llamaríamos velocidad 2. Para esto comenzamos cancelando la velocidad 1 y los valores que se mantienen constantes en el movimiento, como la presión que corresponde a la atmosférica, la densidad y la gravedad. La velocidad 1 se cancela ya que es la que está en la superficie del agua y esta es casi nula. De todo esto obtenemos la ecuación velocidad 2 igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por el delta de altura. La ecuación encontrada anteriormente corresponderá a la velocidad con la que sale disparada el agua. Para hallarla solo reemplazamos los datos que nos da el ejercicio y como resultado tenemos que es 46,2 metros sobre segundo. Posteriormente tendremos que hallar el alcance horizontal usando la siguiente ecuación. Alcance horizontal igual a la componente en x de la velocidad inicial por el tiempo. Para esto necesitamos el tiempo. Así que se puede hallar de la ecuación de la altura, la cual es altura igual a 1 medio de la gravedad por el tiempo. Despejando el tiempo y reemplazando los datos nos da como resultado que el movimiento ocurre en 6,47 segundos. Ahora reemplazamos este tiempo en la ecuación anteriormente mencionada para de esta forma hallar el alcance horizontal. Para poder responder la pregunta número 2 tenemos que tener todas las distancias en la misma unidad de medida.
Se observa que el menor valor es 150 metros, correspondiente a la población C, por lo tanto debería ser la primera en ser desalojada. También podemos observar que el alcance horizontal que tiene este movimiento no alcanza a llegar a la población B, la cual está a 372 metros. Para el tercer y último punto debemos hallar la altura que debe tener el muro, que está a 138 metros de la represa. Para esto usamos la ecuación del alcance horizontal, de la cual despejamos el tiempo para luego hallar la altura, la cual corresponderá a 27,1 metros. Muchas gracias. Somos el grupo B3 conformado por Lisette Pérez, Camila Martínez y Juliana Lavacol. Listo. ¿Alguna pregunta? Yo Profe, tengo disculpe, yo tengo dos. una pregunta. ¿Qué grupo? B1. La primera es, todo lo de la ecuación de Bernoulli se hace para hallar la velocidad inicial, ¿cierto? Oiga, ustedes ya tienen como 3 preguntas. Bueno, ya que... Rápido. Le he Y hecho la, como seg- 8 y preguntas la, hoy. y la segunda, o sea, mi primera es si toda la vuelta de la ecuación de Bernoulli se hace para hallar la velocidad inicial. Y la segunda es que si el área de la fisura no afectaría en esa velocidad, o eso ya se tiene en cuenta dentro de la ecuación, si es para eso, o cómo es la vuelta ahí. Bueno, la ecuación de Bernoulli sí es para hallar la velocidad en la que sale el fluido a través de la grieta. Y no, en realidad no afectaría el diámetro. Sí se tiene en cuenta en el análisis que se tiene al momento de igualar la velocidad 2, la velocidad 1 a 0, pero en realidad la variable que está definiendo proporcionalmente la velocidad es a la profundidad. Ah, listo. Gracias. Pero yo tengo una pregunta. Cuéntame. Grupo B5. La ecuación de Bernoulli contempla el tiempo de drenado, es decir, esto afecta la velocidad inicial con la que sale el chorro después de un tiempo. Porque hay una cantidad de agua que se drena y es una represa. Es que la represa nunca se va a vaciar, entonces es como si el trayecto es como si tuviéramos en cuenta el trayecto con el que cae el agua, pero no va a ser que se vacía, porque pues la represa en sí nunca se va a vaciar. Bueno, pero O sea, si el agua va por encima del agujero disminuyera, ¿cambiaría la velocidad o no? No, porque, eso disminuye muy lento y esa sería la velocidad de 1 en la ecuación de Bernoulli y por eso se canceló. Pero supongo que disminuye hasta la mitad de la altura. Ahí ¿qué pasa con la velocidad final? ¿Cómo sería? Es que en sí, en una represa como que hacia una fuga como que no. Pero si lo hiciera, esa es la pregunta. ¿Qué pasa si disminuye O la sea que altura si cambiamos, o sea que el punto de la grieta estaría en una altura diferente. hay sequía después de un mes? ¿Qué pasa con el agua almacenada? Sí, la velocidad disminuiría hasta llegar a 0. Ajá, Pues, ¿qué ecuación me muestra eso? O sea, ¿qué ecuación me muestra que si la altura del agua por encima del agujero cambia a la mitad, vamos a tener una velocidad diferente? La primera ecuación, la de velocidad. Muéstrame. La altura, porque la altura disminuiría. Ok, es que esa altura que ustedes tienen ahí es la altura desde el punto que están mirando hacia arriba, ¿cierto? O sea, es la altura desde el agujero hasta el resto del agua que está por encima de ese agujero. Esa es la parte que de pronto no les queda claro. Sí, esa es la profundidad. Entonces, entre más arriba esté el agujero, pues la velocidad será menor. Entonces, también el alcance horizontal será menor. Muéstrame la gráfica de la represa, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Vamos. Ya. Ahí, esa es H. Listo. O sea, H es desde... Uy, de hecho está como raro. Ok, esa proyección del agujero, da más abajo.
¿sí? Que es una proyección de la línea en perspectiva. Da más abajo y ahí es que está el punto P2 y H va desde el agujero hasta la parte más alta del agua. O ustedes lo están planteando así como la tienen en H, está como raro. Está como raro porque la presión 2, o sea, el punto 2, el punto 1 lo tienen como en la parte más alta del agua, ¿se entiende? Y el punto 2 pareciera que también estuviera en ese punto. Es que, profe, para que la velocidad fuera constante, ¿no debería ser el hueco como abajo? O sea, en la parte más Sí, baja. claro, tiene que estar en la parte más baja. Eso es lo que estamos diciendo. Listo, o sea, creo que el dibujo estaba un poco raro. Porque tienen que. El muro debería ser más bajito. P2 debería estar en el agujero. Entonces, si quieren hagan otra línea, miren la línea del agua, la que se proyecta contra el muro. Entonces deberían dibujar otra línea punteada que venga desde la que cruce el agujero, que cruce la represa, y ahí tiene que estar el punto de salida del agua, o sea, el punto P2. Esa es la altura de 205 metros, por lo tanto el muro lo tienen que bajar un poquito. Muéstrame la ecuación de altura donde obtienen el tiempo de vuelo, por favor. Ahí. Ok, esa ecuación me dice, y o la altura es igual a un medio de g por t. Esa es la parte que está rara. H ustedes lo tienen como 205 metros. O sea, pero... No, es que está súper extraño. Profe, yo tengo Señor. una pregunta en esa parte. Pero- Se supone que ellos trabajan con la gravedad, entonces un movimiento relativamente acelerado. ¿Cómo? ¿Su movimiento qué? ¿Uniformemente acelerado? Sí. Sí, es que ellos ahí dicen que es solo uniforme, o sea que no es acelerado. ¿Dicen qué? Bueno, ojo, miren algo, esa ecuación tiene que ser posición final igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la posición inicial, ¿sí? Yo entiendo que la posición ustedes la tienen la final como donde ocurre la salida del agua, o sea, debería ser en el origen de coordenadas, o la altura del hueco desde el piso, o 0, o algo por el estilo, y la posición inicial debería ser la altura a la que esté Ah, no, mentiras, ustedes tienen H. No, su posición final tiene que ser 0. Ojo, su posición final tiene que ser 0. O sea, usted está midiendo una ecuación que le dice cuánto tiempo se demora en que la posición del agua sea 0 cuando toque el piso. ¿Si esa es la altura que están hallando? Grupo. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la posición inicial. Y la posición inicial creo que la está confundiendo con H. Entonces revisen esa ecuación y la reemplazan, la mejoran, ¿listo? Listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. No sé qué tan oportuno sea y yo creo que no es el objetivo del ejercicio, pero me surge la intriga. O sea, hallamos cuál es la altura necesaria, pero ¿hay alguna forma de poder hallar, o sea, qué tan ancho tiene que ser el muro? Porque si no, se cae, ¿no? Se supone. Eso se resuelve Sí, con fuerzas. sí, con fuerzas tiene que calcular el volumen y la fuerza la presión que está haciendo sobre el muro. Tal vez ya es un listo, ejercicio pero- más de resistencia o algo por el estilo. Listo, pero para este caso entonces la base debería ser como mayor, ¿no? O sea, debería ser como en forma parabólica, ¿no? Es Porque si que, es- mire, cada sección del muro tiene que soportar una fuerza diferente. Entonces, la sección listo. más superior del muro tiene que soportar menos fuerza. Las represas, de hecho, no son lineales, la base es mucho más ancha que la parte de arriba. Claro, a eso me refería, porque pues dependiendo a la altura recibe una fuerza. Gracias, profe. Recibe una fuerza mucho más grande. Ujú. Bueno, gente, muy bien. Mañana las sustentaciones podrían ser a las 8 de la mañana. ¿Qué opinan? Me parece correcto. Listo, pues sería media hora
40 minutos máximo. Que no, ¿Nos tenemos que conectar todos? Claro, ¿cierto? Depende, si quiere. Claro, todos un equipo. Ok, pregunta, los que acabaron de hacer preguntas son del B5 y del B1, ¿cierto? Yo soy de la Sí, 4. señor. Sí, Yo sí, soy del señor. B5. B1. Yo soy de la 4. Pero sé que fue lo que preguntó José Fernando. No olvidó. Lo de que, ¿cómo se hallaba la anchura del muro? No, hombre, esa no cuenta. Les ¿Por qué falta no? una pregunta. Ojo, Esa es una pregunta. ya hay unos grupos que le hicieron las preguntas que son más bien piensen quién no ha hecho la pregunta. ¿Qué grupo le falta? Y nos vemos mañana. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, gente. Mañana tomo asistencia. Porque es que yo mañana tengo clases ahora. A las 8. Si ya hicieron su... Tengo de 6 a... No, hay gente que no tiene que venir, pues no hay. No. Vale, gracias. Bueno. Profe, qué pena. ¿Son 2 preguntas por grupo? ¿Son Sí. 2 preguntas por grupo? Sí. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Sí tienen control de qué pregunta les falta o no? Pues ya tenemos 2, somos el B5. No, la verdad no. Ah, El B5 las tiene todas, sí. Tiene 3, de hecho. ¿Algún grupo tiene duda? Rápido. ¿De qué pregunta? El A3 tiene una. 4. 2. No, ¿Con qué sala? tiene 2. A ver, si profe me pregunta mañana por dónde o por qué sala. ¿Por qué usted pasa sala? por Sí, Yo les coloco la sala, no le he pedido siquiera. Pues tenía que pasar la hora con ustedes. En última, si no hay sala, lo hacemos por Discord, señora. El B3 tiene 2 preguntas. ¿Qué es el B3? 2, ¿Tiene sí, tiene 2. Ah, ok. El A4 tiene 2 preguntas. Dos, está bien. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, gente, los dejo. Gracias por venir. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao, que estén muy bien.